Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. Esta sesión es para quinto grado. Estamos en la semana 37, día 3, para el área de matemática. ¿Qué necesitamos? Cuadernos, hojas de reuso, lápiz, lapiceros, colores y plumones. Nuestra meta para el día de hoy es analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que permitieron enfrentarlos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Representar datos en una tabla de frecuencias absolutas y un gráfico de barras. Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Tomar decisiones con base en los resultados obtenidos y explicar cómo los aprendizajes logrados permitieron afrontar los desafíos. Ahora te proponemos el siguiente problema. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló una pregunta. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. Tenemos una relación de los 24 estudiantes en la que manifestaron diferentes respuestas, entre ellas mantenernos bien de salud, divertirnos en familia y comunicarnos con familiares que no viven en casa. Ahora responde, ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? El desafío es mantenernos bien de salud. ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? El desafío con la menor frecuencia absoluta es comunicarnos con familiares que no viven en casa. Ahora te invitamos a resolver el problema. Para ello, responde. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide responder a la interrogante. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? ¿Y cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Utilizando piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares. ¿Cómo resolverías el problema? Realizando el conteo con palotes y con la tabla de frecuencias absolutas. Realiza ahora el proceso de resolución. Primero, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora el siguiente esquema y representa los datos y las condiciones del problema, utilizando piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares. Ahora tenemos unas cajitas en las que vamos a colocar unas piedritas de color negrito y hemos clasificado de la siguiente manera. En esta cajita vamos a ubicar todas las piedritas de acuerdo a la encuesta que se ha realizado o las preferencias de los estudiantes que han decidido mantenernos bien de salud. En esta cajita, divertirnos en familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa y enviar las tareas a la profesora. Entonces, mantenernos bien de salud. ¿Cuántos estudiantes prefirieron mantenernos bien de salud? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estudiantes en total. Divertirnos en familia. ¿Esto de dónde hemos sacado? De la
tabla anterior que mostró la profesora anteriormente cuando planteó el problema. Seguimos. Divertirnos en familia. 1, 2, 3, 4, 5. En total, 5 estudiantes. Ahora, comunicarnos con familiares que no viven en casa. En total, 1, 2, 3, 4. 4 estudiantes dijeron que comunicarnos con familiares que no viven en casa. Enviar las tareas a la profesora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes dijeron que su preferencia era enviar las tareas a la profesora. ¿Cuál era la mayor preferencia absoluta? Mantenernos bien de salud, con 9. ¿Y quién tiene la menor preferencia absoluta? Comunicarnos con familiares que no viven en casa, que tiene 4. Continuemos. Segundo, copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso la tabla de frecuencias absolutas de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. Así, en esta columna tenemos los 4 desafíos. Aquí vamos a completar con palotes y la cantidad en frecuencia absoluta, es decir, la cantidad en números de estudiantes. ¿Cuántos dijeron mantenernos bien de salud? Aquí ponemos en palotes. 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí en total 9 estudiantes. Divertirnos en familia. Hemos contado 5. En total aquí 5. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Hemos hecho el conteo 4. Aquí escribimos 4 estudiantes. Enviar las tareas a la profesora. En total 6. Escribimos aquí 6. En total, sumado 9 más 5 más 4 más 6, en total son 24 estudiantes encuestados. Tercero, copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente gráfico de barras de acuerdo con la tabla de frecuencias absolutas del paso anterior. Así. Tenemos desafíos enfrentados en el año 2020. Tenemos mantenernos bien de salud, 9 estudiantes. Eso fue los desafíos de los estudiantes en el año 2020. Ahora, divertirnos en familia. ¿Cuántos estudiantes fueron sus desafíos de divertirnos en familia? De acuerdo a la tabla, de acuerdo a nuestras frecuencias absolutas, fueron 5. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. ¿Cuántos fueron? 4. Esos fueron sus desafíos. 4 estudiantes. Enviar las tareas a la profesora. Fueron los desafíos de ¿cuántos estudiantes? De 6 estudiantes. Si sumamos 9 más 5 más 4 más 6, en total nos dan 24 estudiantes que tiene la profesora. Aquí también está demostrado la cantidad, el total de estudiantes. Cuarto, analiza el gráfico de barras. Para ello, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cuál es la preferencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Es 9. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío de divertirnos en familia? La frecuencia absoluta, divertirnos en familia, es 5.
¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? La respuesta es como el desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa es 4. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? La frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora es 6. Finalmente responde las preguntas del problema. Pues las preguntas del problema nos dice, ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? El desafío con la mayor frecuencia absoluta es mantenernos bien de salud. ¿Y cuál es su frecuencia absoluta? Es 9. ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Es comunicarnos con familiares que no viven en casa. Su frecuencia es 4. En tu cuaderno u hoja de reuso escribe tu desafío y los aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. Puedes utilizar el siguiente esquema. Ahora estamos hablando de tu persona. En este cuadro vas a escribir cuál fue tu desafío. Para ello, cuál fue tu primer aprendizaje, un aprendizaje y tu segundo aprendizaje, los cuales te permitieron enfrentar este desafío para ti. Este desafío viene a ser un desafío personal. Solo tienes que completar tú. Explica y explicas oralmente cómo estos aprendizajes te permitieron enfrentar el desafío. A continuación, evalúa tu desempeño en esta actividad sobre la base de los siguientes criterios. Tenemos en esta columna los criterios, en la siguiente sí, no. En una de las condiciones tienes que explicar cómo lo hiciste. Representaste datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras. Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de barras. Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Muy bien, hasta aquí, si has avanzado hasta aquí, vamos muy bien. Ahora, con tu familia, reúnete con tus familiares y explícale en qué consistió el problema propuesto y cómo lo resolviste. Dialoga con ellos acerca de cómo utilizaste los aprendizajes de matemática para enfrentar los desafíos durante este año. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy. Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Escribe y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Tenemos mis avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos, es decir, ¿qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Muy bien, mis queridos estudiantes, hasta aquí has logrado muchas experiencias de aprendizaje. Gracias, suscríbanse y denle like. Hasta mañana, mis queridos estudiantes.